Hospital Ángeles León cuenta con más de 55 especialidades, instalaciones equipadas y tecnología de vanguardia. Presenta. Llegan a consulta niños desde un año, 2 meses, cuando las conductas son muy marcadas. Hay un estudio que demostró que el 85% de las veces que la mamá dice que el bebé tiene algo, en realidad tiene algo, ¿no? Exactamente, no estamos hablando de una enfermedad, es una condición neurológica, es una forma en la que el niño va a vivir. Muchas veces van a encontrar que les van a vender soluciones mágicas donde, mira, échale esto al niño. Aguas con todo, poner en riesgo la vida y la salud del niño. ¿Estás preocupada porque tú has notado o alguien te ha dicho que a tu hijo o a tu hija le cuesta trabajo la comunicación, que no entiende bien lo que la gente le dice o se comunica de una manera diferente, o a lo mejor que le cuesta trabajo socializar, o que tiene ciertas conductas diferentes que no necesariamente son malas, pero que notas que llaman la atención? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del espectro autista, qué es, cómo se diagnostican y cómo se les puede ayudar a estos niños. Y para eso tengo el honor y el gusto de tener como invitado el día de hoy al psicólogo Cristian Vázquez. Cristian es psicólogo por la Universidad de León con especialidad en terapia de estimulación sensorial, especialidad en modelo Denver, de terapia de habilidades sociales, en terapia del habla y del lenguaje, en modelo ABA, PECS, Teach, máster en logopedia. Tiene una amplia experiencia trabajando con estos pacientes. Ha trabajado como maestro integrador, coordinador del área de psicología en la Escuela de Educación Especial Padre Alfredo Jacobo Rodríguez. Fue titular del grupo de psicoeducación en Clima Irapuato y en Clima Bajío, que es la Clínica Mexicana de Autismo. Ha sido tallerista y conferencista en distintos temas de salud mental y es director, psicólogo y terapeuta en Connection Therapy Center. Bienvenido, Cristian. Pues muchas gracias por la invitación, Doc, y pues vamos a platicar de autismo, que creo que es un tema muy amplio y en cuestión de trastornos de neurodesarrollo, uno de los más complicados. Exacto, además está cobrando cada vez más importancia por la frecuencia, ¿no? Sabemos que es sumamente frecuente. Estaba revisando estadísticas y según en Estados Unidos en 2018 decían que era 1 de cada 44 niños de 8 años entraban dentro del trastorno del espectro autista. Y la más reciente, que es del 2020, en Estados Unidos se calcula que 1 de cada 36 niños de 8 años tiene un trastorno del espectro autista. Así es de los estudios más recientes. Llega de repente a haber ciertas variables. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos está hablando de 1 de cada 100. Estados Unidos nos da estos datos. Aquí en México solamente se ha hecho un estudio epidemiológico. En el cual tú participaste de ahí también. Sí, y fue aquí en la ciudad de Guanajuato. Así es. ¿Qué es lo que nos arrojó? 115. Uno de cada 115 de los chaparros. Exacto. Y es muy probable que sea más común de lo que apareció en el estudio, ¿no? Que estén subdiagnosticados muchos, porque ¿por qué habría tantos más en Estados Unidos que aquí? Sí, mira, principalmente sí la fuente de información. O sea, es más complicado aquí tener este tipo de estudios. Los apoyos, la verdad es que pues, sí no son tan favorables para nosotros. Y que tomemos en cuenta que este estudio salió en 2014, hace 10 años. Exacto. Y no se ha replicado. Y en Estados Unidos lo publican más o menos cada 2 años, ¿no? Y es interesante cómo ver en el 2018 era 1 de cada 44. 2 años después, en el 2020, 1 de cada 30 y ¿qué dije? 36. 1 de cada 36. Mucha gente me pregunta, ¿es verdad que se está haciendo más frecuente? ¿Por qué se está haciendo más frecuente? ¿Tú qué me puedes decir de eso? Pues a nosotros también nos preguntan, a mí también me toca, es como pregunta de cajón en esta área. Lo primero que yo les comento es la edad en la que se está diagnosticando. Antes no existía un diagnóstico de niños tan pequeños como lo tenemos hoy en día. Antes un niño pequeño que te llegaba a una consulta estaba entre los 6 años, 7 años, porque era un peregrinar por la información, porque no había las pruebas suficientes como las hay hoy en día. También pues, se hablan de factores genéticos, se hablan de factores ambientales, también pues
hoy por hoy los embarazos estamos teniéndolos a una edad más alta. La edad de papá y mamá, ¿no? Porque mucho tiempo se pensaba que solo importaba la edad de mamá y ahora Sí. sabemos que también la edad de papá es muy importante. Por lo menos en estos casos está demostrado que la edad de los dos es importante para tener un riesgo mayor de tener un hijo con un problema de estos, ¿no? Sí, y que bueno, también lo que nos damos cuenta es que pues anteriormente no había como una base que digamos, es que en los 90s había tantas personas con autismo. O sea, no existían toda esta base que hoy podemos tener. Entonces no tenemos un punto de comparación porque mucha gente que tenía rasgos muy, muy, muy pequeños, Ajá. no eran diagnosticados. Hoy estamos en la época donde estamos viviendo los diagnósticos de los adultos. De acuerdo. Los diagnósticos que no existieron de niños Se están y era diagnosticando. como de, pues es que nada más le cuesta socializar. Es raro. Es que es raro. Es que es muy tímido. Y hoy tenemos papás de los mismos pacientes que se están haciendo diagnóstico Claro, claro. y estamos teniendo diagnósticos de los adultos que no pasaron en esa época. Y antes no había quien hiciera los diagnósticos tampoco. Yo llegué aquí a León en el 2004 y habíamos 3, 4 neurólogos pediatras nada más. Entonces era difícil. Y éramos los únicos en el estado. Éramos 3 o 4 en el estado, no había más. Y ahorita ya hay en Irapuato o en Celaya, ¿no? Y que ya se conoce mucho más, Doc. Hoy ya se habla de autismo. Sí. Hoy hay más conciencia. Vemos hasta campañas publicitarias donde dice, pues qué padre. Y de repente un poquito peligroso porque pueden desinformar de ciertas cosas. Sí hacen más visible, pero luego tenemos un montón de series que creen que es como, es el niño genio. Claro. Y entonces como de, híjole, ¿cómo te digo que es muy variable? La otra es que también está toda esta cultura de inclusión, ¿no? Porque antes, y a mí me tocó ver que los encerraban, los ocultaban, ¿no? O incluso me tocó hermanos de algún amigo que tenía autismo y yo ni siquiera sabía que existía ese hermano hasta mucho tiempo después y estaba ahí en la casa, no salía a ningún lado. Cuestiones también incluso de sentimientos de culpa, ¿no? Muchos papás se llegaban a sentir culpables que porque sí eran responsables de esto, entonces mejor no los mostraban y estaban escondidos los niños. Gracias a Dios todo eso ha cambiado y ahorita hay toda una cultura de incluirlos y de ayudarlos, ¿no? Sí. Hoy por hoy, por ejemplo, en las escuelas, nosotros llegamos a trabajar en la clínica con 30, 40 escuelas diferentes en la ciudad. Escuelas que apenas están iniciando la parte de una verdadera inclusión, porque pues por ley te van a decir que seas inclusivo y listo. Pero no te van a dar las herramientas. ¿Cómo? No te dicen cómo. No te capacitan a los maestros, Cierto. no te capacitan maestras integradoras, no te hablan qué tipo de proceso va a ser el de inclusión educativa. Y pues eso nos toca a las personas que estamos trabajando Ayudando. en eso y hoy por hoy buscando un poco más también la inclusión laboral. Porque ¿qué va a pasar con nuestros chamacos cuando ya no estén en una edad escolar y tengan que ir a trabajar y tengan que buscar empresas, tengan que buscar lugares donde se conozca el diagnóstico, se conozcan las características y se pueda llevar adecuadamente un trabajo? De acuerdo. Oye, a ver, vámonos más atrás, ahora sí. Vámonos. Vamos a hablar qué son los trastornos del espectro autista o qué es el trastorno del espectro autista. Muy bien, pues vamos a hacerlo como un poquito más dinámico porque luego a veces nos toca, cuando somos los profesionales, como muy teórico y muy de manual. Lo que buscamos es que llegue a las personas y a los papás. De acuerdo. ¿Qué es? Es un trastorno de neurodesarrollo, es neurológico, por eso vamos y los mandamos con los neurólogos. Y quitando estas ideas de que es una bacteria, es un virus, se lo ocasionaron antes muy freudiano este rollo de las madres refrigerantes que no tenían la conexión con el bebé. A ver, todo eso está descartadísimo. Es de neurodesarrollo, es neurológico. ¿Qué es lo que vemos en estos niños, en estas niñas y chavos más grandes? Lo primero es alteraciones en la comunicación y en la comunicación social y fallas en las habilidades sociales. Es la base del trastorno. Es muy complejo porque a veces pensamos que socializar es hacer amigos y ya. Y entonces es lo que queremos. Acercarse a los niños, ¿no? Muchos dicen, es que socializa bien porque vamos al parque y van y se acercan con los niños. Ajá. O los senté en la misma mesita y aguanto. ¿Qué dices? Ok, hay niños que no lo toleran y los vas enseñando y tiene un gran valor. Pero para que nos demos un poquito la idea de qué es la parte social.
porque nosotros como neurotípicos, de verdad creo que muchas veces no lo visualizamos, lo vemos como muy simple. Ujú. La parte social es poder no solamente comunicarte correctamente, es poder comprender todas las miles de reglas sociales que hay en todos los lugares. Cada lugar tiene reglas sociales diferentes. Y las claves sociales, no nada más las reglas, sino las claves, Sí. ¿no? Que muchas son implícitas, no están Ujú. explícitas, ¿no? Porque, sí, exactamente, Doc, porque tenemos que lograr entender los tonos en los que nos hablan, los gestos con los que nos hablan, los movimientos, la intención, Poder el interpretarlos. contexto, interpreta todo, que estamos hablando de muchísimas pistas sociales al mismo tiempo Exacto. y responde adecuadamente. Entonces, estamos hablando de que no es una enfermedad, es una condición y que hay un montón de causas, ¿no? O sea, no hay una sola explicación a esto. Y que todos estos niños lo que tienen en común es lo que estás explicando, problemas en la comunicación, en la socialización y ciertas conductas, ¿no? Exactamente, no estamos hablando de una enfermedad, es una condición neurológica, es una forma en la que el niño va a vivir. Muchas veces van a encontrar que les van a vender soluciones mágicas donde, mira, échale esto al niño, aguas, Exacto. aguas con todo, no solamente por la parte económica, sino por poner en riesgo la vida y la salud del niño. Exacto. Ahorita vamos a ahondar un poco más en todo Pero este tema de los sí, tratamientos. es un tema largo lo de los tratamientos, Doc. Así es. Pero esa es la principal característica. Vemos la afectación en las habilidades sociales y en la comunicación social. Habrá niños que ya tienen un lenguaje increíble, pero ¿qué tanto lo usa para comunicarse, para tener una conversación recíproca, para entender todas ¿Cómo las lo reglas usa, de no? conversación? Cuándo hacer pausas, cuándo le toca hablar al otro, la parte de empatía, comprender la parte de perspectiva del otro, teoría de la mente. Es muy complejo todo eso social. Y Exacto. luego nos encontramos las otras características, como si no tuviéramos poco con las sociales. Y nos vamos a las inflexibilidades de pensamiento, ¿A qué te refieres con eso de inflexibilidades de pensamiento? que muchas veces pueden tener como pensamientos muy, muy, muy concretos que les es difícil que se los muevas. Ok. O intereses muy específicos donde dices, es que ¿por qué no Restrictivos, quiere ¿no? jugar Como se- otra cosa? Es muy restrictivo. Que los restringe de adquirir nuevas habilidades o los restringe de adquirir nuevas experiencias, ¿no? Y genera pues las dificultades en la conducta, porque un pensamiento que es muy restringido va a generar conductas muy restringidas. Y entonces se vuelve inflexible el pensamiento, donde si vamos a ir a la casa de la abuelita, tenemos que irnos por las mismas calles, porque entonces No si se no pone pasa, ya me nervioso, molesté, claro. ya me siento muy ansioso, ya se presentó una conducta. Todo este tipo de pensamientos muy, 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 muy concretos en los chaparros, que lo que nosotros buscamos en los tratamientos es ayudarlos a ser más flexibles. De acuerdo. Oye, entonces habría que sospecharlo en todas las personas, niños, adultos que tengan problemas en la comunicación, socialización y ciertas conductas Ajá. diferentes, conductas restrictivas o conductas Ajá. se conocen también como estereotipadas, ¿no? Que son Sí. repetitivas y recurrentes en ellos. Sí, exactamente, los movimientos estereotipados, el habla estereotipada, las ecolalias, todas estas características Nos llegan a harían ser sospechar. comunes. Sí, estos juegos, Doc, que son como muy repetitivos, a lo mejor más que jugar, se pone a apilar, se pone a formar, y entonces vemos como esas pistitas que nos va dando. Oye, ¿a partir de qué edad se puede empezar a sospechar que alguien tenga un trastorno del espectro autista? Fíjate que cada vez es más, una edad más temprana. Llegan a consulta niños desde 1 año, 2 meses, cuando las conductas son muy marcadas. Exacto, depende de la intensidad del síntoma, ¿no? Si los síntomas son muy intensos, lo puedes empezar a sospechar de muy chiquitos, ¿no? Se describe también que no se acurrucan al abrazo, Ujú. incluso en la etapa del lactante, cuando mamá o papá los alza, normalmente el bebé se acomoda en los brazos, ¿no? Y los chiquitos que tienen estos problemas y que son muy intensos, no les gustan, no se acomodan, lloran, no se Ujú. sienten a gusto en los brazos de papá o mamá, ¿no? Es algo que estamos esperando cuando son muy chiquitos, justamente, Doc. Por eso es bien importante que las personas que trabajamos en esta área estemos muy, muy, muy metidos y familiarizados en cómo es un desarrollo típico, Ujú. para poder empezar a notar las cosas que ya debería estar haciendo, pero en ese momento no las está presentando. También, sí,
justamente esa parte es muy social. Ujú. Este contacto visual también aparece en ciertas edades ya muy temprano y en estos chiquitos tal vez no está muy desarrollado. La indiferencia si alguien entra o sale de la habitación también Sí, podría hacernos sospechar en un bebé, ¿no? es común en los chiquitines, Doc. Esta sonrisa intencionada que vemos en Ujú. los bebés, donde ya voltea el rostro y sonríe y muchas veces la vemos muy por abajo de lo esperado, porque algo que nos comentan mucho los papás en diagnóstico es, no, pero mira, es que sí lo hace, sí, Pero conmigo, ¿no? conmigo o no es la frecuencia con la que tú lo estás Exacto. esperando. Es Lo que a ha lo hecho mejor una vez. ujú, yo esperaría que me lo hubiera hecho 30 veces en este tiempo Ajá. y lo ha hecho una y nada más contigo. O sea, no es que no lo hagan, es que muchas veces la frecuencia es muy marcada que no se Que no presenta se con lo que presenta, estaríamos que esperando. habitualmente no lo hacen, ¿no? Ujú, y entonces uno entiende que por la preocupación de papás, a veces pues dices, es que ya lo hizo una vez, entonces sí lo puede hacer. Pero vemos que no es la frecuencia. Oye, si una mamá lo sospecha, o la abuelita, o la suegra le dice, Ujú. oye, hay algo, ¿con quién tendrían que ir primero como para tratar de aclarar esta duda? Fíjate que luego a mí me toca mucho en redes. Como que nos quieren hacer el pleito entre los psicólogos especialistas y los neurólogos. Como que nos traen de pleito a nosotros con ustedes. Y lo que yo les digo es que somos un equipo. Exacto, No funciona uno sin el otro. exacto. Hay que ir a Ah, los dos, ¿no? hay que ir a los dos. A veces nos llegan, por ejemplo, a nosotros primero, revisamos y los mandamos con ustedes. O cuando les llegan a ustedes primero, los revisan y los mandan con Mm. nosotros. Es complementario el trabajo. Creo que también es importante comentarles a las mamás y a todos los que nos están viendo que cuando lo sospechan es muy válido comentarle a su pediatra también de entrada, ¿no? Porque el pediatra los conoce, el pediatra conoce todos estos signos de alerta, de cosas que pudieran no ser normales. Entonces, una primera instancia pudiera ser comentarle al pediatra y el pediatra lo revisa y entonces ya lo pudiera canalizar, ya sea con ustedes o con nosotros, ¿no? Sí, es una de las bases que normalmente no nos llega a canalizar a los pequeñines, algún médico muchas veces hasta cuando los ven en algún procesito de médico, por ejemplo, me pasa con chiquitines que dice, ¿sabes qué? Lo llevé al hospital porque se cayó y se pegó, pero cuando el doctor lo estaba viendo me dijo, oye, es normal que no esté volteando, es normal que no esté respondiendo a los estímulos, ¿sabes qué? Sería bueno ir a hacer alguna revisión, Prueba. a lo mejor nada más para descartar. De acuerdo. Así es. Porque me toca mucho lo que de repente en las escuelas, sobre todo en las escuelas, nosotros ya vamos enseñando a los maestros, pero que les sueltan la información de una forma no adecuada, Claro. donde les dicen, ¿sabes qué? La maestra, yo creo que puede tener tu niño autismo, sería bueno que lo checaras. Híjole, no sabes lo Ya que de le ahí acabas de pone hacer a una esa mamá, barrera, ¿verdad? porque la mamá se va a meter a googlearlo, Doc. Ujú. Y lo que va a encontrar va a ser una información que le asuste. Y a lo mejor el niño ni lo tiene. O sea, ahí lo recomendado en todo caso sería que la maestra dijera, oye, noto algo raro, no está Ujú. socializando bien, problemas como en la comunicación, ¿por qué no le comentas a tu pediatra o a un neurólogo, no? Sin hablar Sí, de un diagnóstico. exactamente. Ya yendo con ustedes, por ejemplo, si los mandan con el médico, ya ustedes sí tienen las herramientas para poder revisar todo eso. Pero muchas veces pueden ser diagnósticos que se confunden. Sí, claro. O si Y sí entre más es, chiquitos, más difícil, ¿no? exactamente. Pero si sí es el diagnóstico de autismo, vamos a, la maestra le atinó. Ujú. Muchas veces retrasan el proceso porque la mamá ya se enojó por lo que le Le comentaste comentaron. y entonces por el miedo no va con el médico, por el miedo no va con el especialista y entonces solamente retrasaste el proceso que pudiste haber llevado al dar un mensaje mucho más claro y mucho más empático a la familia. Claro. Y algo que comentábamos igual con Ceci, que nos acompañó la vez pasada, era el hecho de también para las mamás tener como la mente abierta de que cualquiera que haga un comentario, una observación de ese tipo, nadie lo hace con mala fe, siempre es con la intención de ayudar. A lo mejor no lo hicieron de la mejor manera, pero si la Sí. maestra del kinder me está diciendo que nota algo diferente en mi hija o en mi hijo, a lo mejor me siento mal, no me gustó cómo me lo dijo, pero también tengo que darle como el beneficio de la duda por el bien de mi hijo, de que a lo mejor sí Ujú. algo está pasando y no como negarlo y no hacer nada, ¿no?
Sí, tenerlo mucho en cuenta, papás, porque tomemos claro que la maestra está frente a un grupo todos los días con niños de la misma edad y con diferentes desarrollos. Cuando algo le brinca a la maestra, muy posiblemente algo está Algo. pasando. También me pasa con las mamás, porque a veces las mamás ya notaron cosas, pero a lo mejor van con la abuelita o con la tía y acuérdate que tu tío esposo tal habló a los sí, 6 típico años. es eso, A sí. ver, para empezar, eso no es normal. Exacto. Iniciemos por ahí. Sí. Exacto. Pero algo que yo les digo mucho a los papás es, háganle caso a este sexto sentido de papás. Exacto. Nadie tiene este sentido de papás más que ellos. Si tú sientes que algo no anda bien con tu niño, casi 100% seguro que ahí hay algo. De hecho, hay un estudio que demostró que el 85% de las veces que la mamá dice que el bebé tiene algo, en realidad tiene algo, ¿no? Y eso se los comento mucho a mis alumnos cuando estoy dando clases, ¿no? Que yo no sepa qué tiene, no quiere decir que no tenga nada. Pero si la mamá me dice, Doc, me preocupa que mi hijo no está hablando igual que el primito, o me preocupa que le noto algo raro, háganle caso a la mamá, Sí. porque el 85% de las veces la mamá va a tener razón. Y en muchas situaciones. Por ejemplo, Sí. acá nos pasa que fueron a otros lugares, a otras clínicas, y dicen, ¿sabes qué? Es que fui, pero Cris, no me sentí a gusto. Dije, híjole, si tú no te sentiste a gusto, ahí no es. Claro. Dije, mejor busca otra opción porque algo notaste. Algo. ¿Quién sabe qué fue? Pero Y hay algo que hacerle notaste caso. y eres mamá. La verdad es que Exacto. las mamás tienen un sentido Sí, muy sí, especial que no definitivamente. tenemos los demás. Oye, ok, entonces lo podemos diagnosticar, sospechar desde bebés, pero ¿a qué edad lo podemos diagnosticar ya con mayor certeza? Lo estamos diagnosticando ya. Yo prefiero diagnosticar pasando los 3 años y medio, De acuerdo. donde yo ya veo que que la respuesta del niño ya se fue como por cierto caminito. Ajá. Porque muchas veces cuando es muy pequeño puede ser un problema de lenguaje, puede ser algún retrasito en desarrollo, y se puede confundir. Cuando llegan muy chiquitos, lo que hacemos es mandarlos a tratamiento, empezamos a trabajar con ellos y lo que le decimos es, cuando cumpla esta edad, y ahí sí te recomiendo, Hacemos una vamos a nueva evaluarlo, porque aparte ya conocemos más al chiquitín, ya conocemos más las características del chaparro y ya tiene más habilidades que le dio la terapia. Entonces ya el panorama es muy claro, ya es como menos borroso que cuando lo intentan hacer muy chiquitos. Nos llegaban, fíjate que muchos niños pequeñitos en tiempo de pandemia. Ujú, claro. Pero nos llegaban diagnósticos de pacientitos de Estados Unidos Ujú. que venían a México para visitar a la familia, que me los habían diagnosticado a los 2 años en Zoom. Decía, no te pases. O sea, y nos tocaron muchos, de verdad, muchos que cuando los veías ya interactuando y trabajando con ellos, decías, pero es que mira, me señala y hay contacto visual y me busca y se me acerca. No, esto no es autismo, no es cierto. Exacto. Pero los agarraban bien chiquitos Ajá. y aparte sin esta cercanía para poder hacer un diagnóstico. Una buena valoración. Pero normalmente como los 3 años y medio, Doc, vamos viendo ya un poquito más concretas las características de los chiquitines en todos los sentidos. Porque algo que nos brincamos que es bien importante, que me brinqué sobre todo yo, es las alteraciones sensoriales en los chaparros. Claro. Como característica también encontramos alteraciones sensoriales que son comunes y son importantes de trabajar. Muy. Vista, gusto, tacto, olfato, oído, claro. Propiocepción, vestibular. Claro. Necesitamos por eso hacer todo el proceso de diagnóstico que justamente también nos arroja esa información. Oye, ¿y cómo diagnosticamos que alguien tiene un trastorno del espectro autista? Acá en el área que nos toca a nosotros, lo que hacemos es primero una cita para evaluar. Lo primero es para ver si cumple con ciertos criterios. Aplicamos alguna prueba de tamizaje, como un MChat, por ejemplo, o un TASI. A ver, explícale a la gente que a lo mejor no conoce el término, ¿qué es una prueba de tamizaje? ¿Qué quiere decir eso? Una prueba de tamizaje nos va a arrojar si hay un riesgo de que el niño tenga el trastorno. No es una prueba que confirme el trastorno. A ver quién tiene riesgo sí, pero nos habla del riesgo. De y si vemos un riesgo, por ejemplo, hay niños que me llegan y los reviso y al aplicar pruebas de tamizaje no cumplen con ninguna característica. Entonces digo, ¿para qué le voy a aplicar toda una evaluación de autismo a un niño que no la necesita? De acuerdo.
y lo estoy viendo y no cumple ni siquiera con características. Teo llega y me saluda y se me acerca y juega y me pide los juguetes y me invita a jugar y digo, O sea, ¿para qué le aplicas no, todas ¿para las qué hago otras eso? pruebas? De acuerdo. Oye, ¿cuántas pruebas diferentes hay para hacer diagnóstico? ¿Hay cuántas? Híjole. ¿N número? Fíjate que para autismo normalmente tenemos A2, que es como la base para en la cuestión de pruebas. A2. El A2 porque el A2 pues, es la prueba que en todos los países Además nos estandarizada, funciona, ¿no? está estandarizada justamente, Doc. Ujú. Aplicamos también otras pruebas porque habrá casos que yo les digo, híjole, este chiquitín me está en la línea. Ujú. Necesito aplicar otras pruebas para ver qué información me arrojan, como un CARS, que es una entrevista. Les aplicas varias pruebas al mismo paciente para tener Sí. más certeza en el diagnóstico, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, un proceso de diagnóstico nos toma entre 8 y 10 sesiones. Exacto, esa va a ser una pregunta. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer el diagnóstico? Pero ¿por qué nos lleva tanto? A veces queremos que nos entreguen los resultados bien rápido, Doc. Híjole, no nada más necesitamos revisar las pruebas de autismo. O sea, sí aplicamos varias pruebas de autismo, aplicamos varios cuestionarios. Yo normalmente en un diagnóstico yo voy a aplicar unas 4 pruebas diferentes para trastorno del espectro autismo, autista. que son diferentes cuestionarios. Ajá. Algunas son viendo y trabajando con el niño, otras son directamente con los papás. Algo que hacemos es revisar todo el panorama completo. Ujú. Para esto necesitamos revisar unos cuestionarios con las escuelas, porque la escuela es la que lo ve en cierto contexto social. Entonces, recabamos toda la información de todos los lugares para poder hacer un buen diagnóstico. Exacto, ahí quería llegar también, ¿no? Para que vea la gente cómo no es así de bote pronto o de nada más, ay, yo creo que tiene o no, o sea, se hacen más de 4 pruebas, los observan para poder llegar a un diagnóstico con más certeza, ¿no? Y no es de que en una consulta de media hora alguien pueda decir, ah, sí, sí tiene o no tiene. Se requieren varias sesiones, varias pruebas para tener un mejor diagnóstico, ¿no? Y es que hay muchos trastornos, Doc, que comparten características. Y entonces nosotros necesitamos hacer un diagnóstico diferencial y aplicar pruebas para otras situaciones como un TDAH, por ejemplo, Ajá. porque necesitamos revisar si hay comorbilidades con el autismo que está presentando el niño. Entonces, Problemas emocionales en niños sí. más grandecitos, ¿no? En adolescentes que tienen a lo mejor un nivel 1, una cosa así. Muchas veces el problema que más les está afectando es lo emocional, ¿no? Revisamos eso porque puede confundirse a lo mejor fallas en la socialización con una ansiedad social. Exacto. Y dices, a ver, no necesito ver el diagnóstico diferencial para poder dar exactamente lo que está presentando. Mencionaste tú ahorita que tenemos que buscar comorbilidad. O sea, estos son cosas que se asocian al trastorno del espectro autista, que es común encontrarlos en ellos y que es importante buscarlas para hacer un diagnóstico integral, un diagnóstico completo, ¿no? Sí, justamente por eso es tan largo, te digo. No, a nosotros sí nos llega a tocar que de repente nos manden un diagnóstico de algún otro lugar donde dices, híjole, me diste 3 hojas. Sí. O sea, digo, ¿y qué hago con esto? O sea, normalmente, por ejemplo, un diagnóstico para mí son como, o sea, en cuestión de cuartillas, como unas 40 cuartillas de información. Ya las he visto. Entonces, ya sé, parece que me gusta imprimir. Así es. Pero porque necesito revisar todo. Hacemos pruebas para déficit de atención con hiperactividad, hacemos un perfil sensorial para revisar las alteraciones sensoriales, no solamente de qué sentido está alterado, sino qué tipo de alteración tiene y cómo tiene que trabajarse. Revisamos un perfil de coeficiente intelectual, revisamos pruebas de desarrollo para ver cómo está el desarrollo en cada una de las áreas, en qué edades está. Revisamos lenguaje, revisamos ansiedad, revisamos depresión. O sea, es una bomba de información que Excelente. cuando entregamos el diagnóstico es 1 hora, 1 hora y media donde te sientas con los papás a explicarles todo. absolutamente todo. Para mí era muy importante que llegáramos a este punto, ¿no? Para que la gente vea que no es algo sencillo, que implica muchísimo trabajo y muchísimo tiempo el poder decirle a alguien que tiene o no tiene un trastorno del espectro autista y qué otras cosas tiene asociadas. Y si no es el trastorno del espectro autista, entonces, ¿cuál es el otro diagnóstico? Que es lo que llamamos diagnósticos diferenciales, ¿no? Cosas que se parecen. Entonces, cuando yo les pido que vayan con ustedes, les digo, ellos nos van a decir si sí tiene y si no tiene, qué es lo que tiene, porque
algo hay, entonces hay que ponerle nombre y apellido a esto, ¿no? Y es bien importante hoy hacer un diagnóstico, Doc, porque estamos también en este auge de autodiagnosticarse. Claro. De ver un video o ver una serie y dices, como que yo me parezco al personaje, entonces yo creo que yo tengo autismo. Me toca mucho de repente con jóvenes. Uno entiende que como jóvenes están buscando su identidad. Pero híjole, no puedes agarrar un trastorno y decir que lo tienes para marcar tu identidad. De acuerdo. O sea, entonces mejor ve con un profesional para que de verdad haga una revisión. Lo platicaba con una chica que me decía, es que yo creo que tengo autismo por ta. Dije, híjole, a ver, tú que ya te autodiagnosticaste, háblame entonces de cuál es la diferencia entre autismo y un trastorno de comunicación social pragmático, que son exageradamente parecidos. De acuerdo. Dije, sí. Dije, por eso hay que ir con un profesional que conoce todos los trastornos y entonces puede diferenciar cuál exactamente. Y también comentar, creo que es muy importante que cuando los niños son muy chiquitos no estamos obligados a hacer un diagnóstico definitivo en ese momento, ¿no? Y es importante hacer diagnóstico incluso de que tiene riesgo de, no te voy a decir si tiene o no tiene, pero el hecho de decir ya que alguien tiene riesgo de tener un trastorno del espectro autista o riesgo de cualquier trastorno del neurodesarrollo, porque aplica para todos los problemas del neurodesarrollo, el tratar de hacer un diagnóstico lo más temprano posible tiene un impacto muy fuerte en cómo va a evolucionar ese paciente. Entonces no estamos obligados a decir algo tajante y definitivo si tiene o no tiene. Con que nos digan que tiene riesgo de, eso es muy importante para empezar a ayudar al niño y ese va a cambiar su futuro de una manera radical. Ahí es cuando empezamos un tratamiento. A nosotros también, cuando nos llegan chiquitines, se evalúa y justamente, como lo comentas, Doc, hablamos de un riesgo de autismo porque está presentando ciertas características, pero necesitamos ver cómo se va desarrollando. Cómo evoluciona. Y hay que meterlo a un proceso terapéutico adecuado para el niño para poder impulsar todas las áreas de neurodesarrollo. Así es. Ahora, ya confirmamos que el paciente cumple con todos estos criterios para decir que tiene un trastorno del espectro autista. El siguiente paso, que eso sí nos toca ya a los neurólogos, sería el tratar de encontrar una causa, porque ya dijimos que no es una enfermedad, es una condición en la que los pacientes comparten todas estas características, pero que puede haber diferentes causas. Y ahí es donde podemos hacer diferentes estudios para encontrar la causa. Una cosa es que tengan un trastorno del espectro autista y otro tendremos que buscar la causa. Para buscar la causa puedes hacer diferentes estudios, pero muchas veces pedimos, por ejemplo, una resonancia, que es un estudio que nos ayuda a ver la forma del cerebro. No te dice cómo funciona, simplemente te dice la forma. Y hay veces que en la forma del cerebro encuentras la explicación de por qué tiene todas estas características. Y la otra es que ahorita sabemos que por lo menos alrededor del 40% de los niños que se diagnostican con un trastorno del espectro autista tienen una causa genética. Entonces es muy importante una valoración por un médico especialista en genética también, que ellos los revisan de una manera muy minuciosa y basándose en esa exploración te pueden sugerir un estudio genético en particular o también existen paneles. Esto es una serie de pruebas, que hay muchos diagnósticos que se parecen demasiado y que nada más de ver o revisar al paciente no se puede hacer el diagnóstico. Entonces se hace todo un panel genético de enfermedades que se asocian a trastornos del espectro autista. Entonces esa es la siguiente parte cuando hacemos el diagnóstico. Aparte de decir si sí cumple con los criterios, buscar una causa, ¿no? Que ahí, fíjese, ahí se la voy a voltear a usted, doctor, porque algo que nos preguntan mucho es ¿por qué a mi niño no le mandó a hacer estudios y al hijo de fulanita sí? A lo mejor sería por el hecho de que ya saben la causa, ¿no? Si hay una causa muy evidente, entonces ya no es necesario buscarla, ya la sabes. Y otro es que también esto ha cambiado radicalmente. Hace 2, 3 años no mandábamos a los pacientes con los genetistas. Decíamos, lo más probable es que sea algo genético, pero hasta ahí llegábamos. Sí. Y ahora ya cambiamos eso y entonces sí se sugiere que lo valore el genetista porque nosotros no tenemos el conocimiento que tienen ellos y se nos pueden escapar varias cuestiones genéticas. Lo otro que me preguntan mucho es, bueno, ¿y de qué me va a servir saber qué gen es? Y les explico que la ventaja o la utilidad de eso, de saber exactamente qué lo causa, es que te puede ayudar a saber qué puedes esperar en un futuro, ¿no? Sí. Si sabemos que tiene una alteración en X cromosoma, sabemos que esa alteración se asocia también a problemas en el corazón, en el riñón, mayor riesgo de leucemia, mayor riesgo de epilepsia.
Si eso lo sabes desde chiquito, entonces lo estás vigilando a tiempo, puede ser que se asocie a, no sé, problemas hipotiroidismo. Entonces lo puedes vigilar, buscar a tiempo y diagnosticar, y de esa manera también ayudas mucho a la evolución del paciente, ¿no? Y que puede servirles porque también muchas veces después de este chiquitín tal vez quieren tener más hijos. Claro. Y entonces es información que puede serles muy útil. La asesoría genética, cuando son papás jóvenes, saber el riesgo de que su siguiente hijo tenga el mismo trastorno, ¿no? Y entonces, después del diagnóstico, nos toca eso, doctor, que la verdad es que por eso nosotros los mandamos con ustedes, porque nosotros no podemos hacer nada en esa área, ni en el área de medicamentos. Ahí sí, totalmente el campo de ustedes. Por eso es que hacemos equipo, porque también de repente dicen, pues es que no me hizo nada el doctor. Dicen, no me hizo nada cuando hiciste toda una historia clínica, una exploración, llegas a una sospecha diagnóstica y los canalizamos con ustedes, ¿no? Pero entonces a veces ahí sienten como que pues no les hice el diagnóstico, entonces les explico, pues es que yo no puedo hacer el diagnóstico en una consulta de media hora. Ya vimos que se llevan, ¿cuántas sesiones dijiste? Más o menos como 10, ¿no? 10 como sesiones. 10 horas. Si haces 1, 2 por semana, es un mes y cacho, ¿no? De pruebas y de estar observando al niño. Entonces es imposible pensar que el neurólogo va a hacer el diagnóstico en una consulta de 30 minutos. Les digo, es imposible, aunque mi consulta la extendiera a hora y media, yo no voy a poder decir si el niño tiene o no tiene. Puedo decir, sospecho que tiene riesgo de tener, y entonces ya ustedes nos ayudan a corroborar o descartar esa posibilidad. Sí, nosotros no podemos hacer ciertas cosas que necesitamos que hagan los médicos, como por ejemplo la parte de medicamentos. A veces, por más terapia que le metas al chaparro, necesitas ciertos medicamentos para poder estimular determinadas áreas del lenguaje, para mejorar ciertas conductas. Y pues a veces el medicamento lo ven como un poquito satanizado. Claro. Y nosotros como terapeutas también nuestra chamba es hacer sentir seguras a la familia. Algo que nosotros decimos es que de verdad cuando te mandamos con el doc es porque sabemos que solamente te va a dar si de verdad necesita tu chamaco. Exacto. Ok, entonces hablando de tratamiento, es algo también, hijo, nos podemos chutar horas hablando nada más de tratamiento, ¿no? Hay un estudio muy interesante que hicieron en Autism Speaks, la gente con la que hicieron el trabajo, que entrevistaron a papás de todo el mundo y les pidieron que hicieran una lista de todos los tratamientos que habían intentado con sus hijos, ¿no? Todo lo que habían intentado. Juntaron 101 tratamientos diferentes. Eso te da a entender, uno, que no se cura, porque si hubiera un medicamento que lo curara, pues no habría más que un medicamento, ¿no? Sí. Entonces, primero. Y lo otro es que no puedes estar tampoco intentando los 101 tratamientos, porque muchos papás me dicen, pues es que no pierdo nada si lo intento. Hay que tratar de apegarnos a lo que tenga evidencia científica. Sí. Cuando intentas algo que no tiene evidencia científica, de entrada vas a estar perdiendo tiempo. Sí. Y la mayoría de estas veces no son baratos, al contrario, son tratamientos muy caros, entonces vas a perder tiempo y dinero. Siempre digo, estas son dos cosas que nadie tenemos de sobra. Bueno, por lo menos yo no tengo ninguna de las dos de sobra. Sé. Entonces, sí pierdes cosas. Eso en el mejor de los casos, pensando en que no les vayan a dar algo que les haga daño. Sí. Y la otra es el impacto emocional de decir, yo ya intenté 80 cosas diferentes y no veo una mejoría en mi hijo. Y cada que pruebo algo nuevo es una frustración porque tampoco me resultó. Entonces, yo creo que sí es importante apegarnos siempre lo más posible a lo que tenga evidencia científica de que sí funciona, ¿no? Y que algo muy importante, sí, tiempo, dinero, y te estás a lo mejor perdiendo los mejores años de desarrollo del niño. La ventana de oportunidad que hay para ayudarles, ¿no? Eso es, yo creo que lo que más tenemos que cuidar. Exacto. Y hacer una intervención oportuna al primer momento. De acuerdo. Entonces, las dos cosas que sí hay evidencia científica de que sirve son las terapias. ¿Qué tipo de terapia les dan? Es muy variable. Nosotros buscamos después del diagnóstico y después de que ustedes los revisan, dar la terapia necesaria para el niño. Lo que yo les comento mucho a los papás es que a mí un diagnóstico me sirve para saber por qué camino irme, para saber cuál es el mejor tratamiento, porque el tratamiento va a depender mucho de las necesidades, de la edad, de las características. Los más comunes, por ejemplo, con los chiquitines, la joya de la corona es el modelo Denver, que es una terapia que tiene estudios científicos, que tiene una currícula que es genial,
que evalúa desde los primeros meses, 9, 12 meses del chiquitín, hasta los 48 meses de edad, más como a los 4 años. Por eso es una terapia para los niños más pequeñines. Ok. Donde en esa terapia, lo primero, va a trabajar todas las áreas de desarrollo. Es una terapia donde voy a trabajar comunicación, expresivo, receptivo, habilidades sociales, juego, imitación, inteligencia, motricidad fina, motricidad gruesa, comportamiento, vida independiente, de 4 áreas que son comer, aseo personal, tareas en casa y vestir, desvestir. O sea, cubres absolutamente todo. Todas las áreas, ok. Porque sabemos que se desfasan varias áreas. O sea, Así yo es. puedo dedicarme, mira, me dediqué a lo motriz y a la atención y a la inteligencia. Ajá, y las otras 11, ¿dónde las dejaste? Ajá. O sea, tienes que hacer un trabajo completo. Y otra cosa que de verdad es preciosa en Modelo Denver es que el manual te lo especifica. Los papás van dentro de la sesión. Exactamente, eso es muy importante, ¿no? Porque luego las conductas pueden cambiar y si los papás no saben cómo actuar, no nos sirvió de mucho. Aquí lo importa, y los niños viven con los papás, entonces ellos son los que Sí. están ahí todo el tiempo, son los que van a tener un mayor impacto en que el niño vaya mejorando. Y que muchas veces les venden ciertas terapias de Modelo Denver que uno se entera cuando llegan los papás con nosotros, que lo primero que les digo es, ¿y entraste a todas las sesiones? No, no me dejaban entrar. Eso no es Modelo Denver. Claro. Punto. De acuerdo. Porque la base también de esta terapia es la psicoeducación a la familia, es enseñarles la metodología para que ellos puedan trabajar con sus hijos en casa y entonces aceleras el proceso. Así es. Para los chiquitos, esa parte. Trabajar la parte de estimulación sensorial. Es bien importante con terapeuta ocupacional o con un terapeuta que haya estudiado y esté especializado en la terapia sensorial para poder hacer como este mapeo con el perfil sensorial y dar una dieta sensorial a los niños, que no es tanto como la parte, porque luego me toca que dieta como, le voy a dar de comer o digo, no, programa ciertas actividades que van a los sentidos que necesita estimular el niño. Tiene dificultades en la parte de el tacto. Ok. ¿Qué tipo de dificultades? Ok, vamos a programar todos los días durante 5 minutos. Necesito que le pongas esta actividad y esta actividad y esta actividad. Pero también es gustativa. Va. ¿Qué tipo? De este. Entonces, hacemos todo un programa que se llama dieta sensorial para poder estimular al niño justamente en las áreas que se necesitan, porque a veces nos toca este rollo de doy terapia sensorial y nomás los ponen a tocar espuma y agarrar bolitas de hidrogelis, pero el muchacho tiene dificultades vestibulares, ¿por qué está agarrando espuma? O sea, como no está es encantado. igual para todos los niños. Totalmente diferente. Okay. Las terapias tienen que adecuarse a los niños. Niño. Tenemos las terapias de habilidades sociales, que son básicas porque es un trastorno social. Ajá. Entonces necesitamos trabajar habilidades sociales. Esas normalmente, por ejemplo, yo las trabajo en grupos. Yo tengo grupos de niños de los de 5 años, los de 7, los de 10, los adolescentes. Tengo grupo de muchachos de 20, 21, 22 años, que entonces trabajo por las edades de desarrollo en los que ellos ya están, las habilidades que tienen que ir adquiriendo socialmente. Uh-huh. Trabajamos terapias educativas, terapias de lenguaje, terapias de comunicación social. Son varias terapias. La verdad es que lo que buscamos es que la terapia se adecue a la característica del niño. Para eso un diagnóstico. Exactamente. No son recetas de cocina. Cada niño es diferente y dependiendo de sus necesidades, adaptas las terapias. Sí. Que lo mismo pasa con el medicamento. El medicamento no es indispensable o no es necesario dárselo a todos los niños. ¿De qué depende si les damos medicamento o no? Depende de la intensidad de los síntomas. Sí. Y hay varias opciones de medicamento. ¿Qué medicamento escogemos? Depende de cuál sea el síntoma que más esté afectando a la función del paciente, ¿no? Entonces ahí es donde decidimos si les damos un medicamento u otro, dependiendo de cuál sea el síntoma que más les esté afectando. Y que para que haya un buen funcionamiento, algo que nosotros les marcamos mucho cuando ustedes dan el tratamiento médico es apégate
al tratamiento médico. No este rollo de, fíjate que a veces sí y a veces no. Y hoy andaba más tranquilo, entonces le di menos. Y dije, no juegues con las dosis. Haz lo que te dijo el doctor así, tal cual, a la hora que te dijo, la dosis que te dijo, porque si no, no vas a ver los resultados que estarías esperando porque no estás siguiendo paso a paso la indicación del profesional. Y aquí es donde es importante decir que trabajamos en equipo, ¿no? Y en el equipo va escuela, papás, psicólogos, pediatra y el neurólogo pediatra, ¿no? Y la comunicación entre todo el equipo es fundamental, porque yo sé que voy a dar un medicamento que puede tener una buena respuesta o incluso puede tener efectos secundarios, eso lo sabemos, pero si no nos lo comunicamos, pues ¿cómo vamos a saber? Por eso buscamos estar muy en contacto. O sea, que cuando los pacientes me dicen, ¿sabes qué? Voy a ir con el doc Vizoso porque tengo cita el miércoles. Ok. O déjame le llamo o déjame le mando un reporte para decirle qué estoy viendo yo en la sesión, cómo está trabajando, qué áreas está trabajando. Y entonces, pues ya tiene tu observación profesional, más los datos de los papás, más los datos de la terapia, más que muchas veces también la escuela nos informa. Exacto. Entonces, ya cubriste el panorama completo. Y puedes tomar mejores decisiones si tienes toda esa información, ¿no? Oye, Cristian, nos podríamos ir horas aquí platicando de esto. Podríamos hacer 1 hora de cada uno de estos subtemas, pero no quiero abusar de tu amabilidad y de tu tiempo. A ver, para ir cerrando, si una mamá que le acaban de diagnosticar que su hijo tiene un trastorno del espectro autista, si tú le pudieras dar un solo consejo, ¿cuál sería? Híjole. Algo que yo les digo mucho, Doc, a las mamás, cuando ven a sus chiquitines con las características después del diagnóstico, es mira a tu hijo ahorita porque no se va a quedar así. Pues a veces los vemos chiquitines y nos imaginamos a esas características, pero en adulto. Digo, no, tu hijo va a evolucionar, todos los niños aprenden, todos los niños cambian. Todos los niños, él va a tener un montón de experiencias que le van a dar mucho aprendizaje. Nosotros no nos parecemos al Cristian de 4 años, al Pepe de 4 años, no nos parecemos en nada. Él tampoco se va a parecer. Un diagnóstico es nada más para marcarnos cuál es el mejor tratamiento para tu chaparro. De acuerdo. No es una sentencia ni es una condena. Me encanta tu consejo, perfectísimo. Y lo que dice, ¿no? Aclararle y decirle a los papás que no están solos. O sea, hay todo un equipo de profesionales que pueden ayudarles a que sus hijos vayan mejorando. Pues, Doc, la verdad es que vamos a seguir trabajando de la mano. Ese es el punto. Somos un equipo. Así es. Tenemos un fin común, que es el desarrollo de cada uno de esos chaparros. Así es. Y seguir haciendo nuestra chamba. Dinos, por favor, tus redes, ¿dónde te puedes? Yo sé que eres famosísimo, ya tienes miles y miles de seguidores tú en las redes. Dinos dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, por si alguien quiere alguna consulta o una valoración, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos en la ciudad de León, Guanajuato. Somos la clínica Connections Therapy Center. Estamos ahí en Boulevard Las Torres, en San Jerónimo, número 227. Igual mi contacto te lo paso, Doc. Igual a mí me pueden contactar vía WhatsApp porque luego mi teléfono se satura un poquito, pero es 477-309-6066 y en redes sociales estoy más presente en la parte de TikTok, que es donde yo hago todos estos videos informativos para papás, que mi canal se llama Psicólogo el Cris, Cris con CH, así todo juntito. Ahí estamos buscando platicar y generar más conciencia de autismo. Sí, ahorita ya superamos los 50,000 seguidores. Sí, te vi muy popular. Y vamos a seguir hablando de autismo porque no solamente somos el equipo. Creo que hay que jalar al equipo a la sociedad. Claro, hay que involucrar a todos, ¿no? Muy bien, pues bueno, ya tienen ahí todos los datos y las redes de dónde seguir a Cristian. Igual, recuerden seguirme en mis redes sociales como Dr. Pepe Vizoso. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan en nuestro próximo episodio donde vamos a hablar de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Muchas gracias por su atención y gracias por su interés en ayudar a nuestros niños para que alcancen su máximo potencial físico, mental y emocional. Y recuerden, ayúdalos a brillar.
Hospital Ángeles León cuenta con más de 55 especialidades, instalaciones equipadas y tecnología de vanguardia. Presentó